Buenos días. Hace unos meses escuchábamos un titular que no llamaba en absoluto la atención. Decía: el suave invierno europeo castiga a Bayer. La empresa Bayer es la multinacional que mejores resultados ha presentado con implantación en Asturias. La fábrica de La Felguera es la única que produce el ácido acetil salicílico, pero el que el invierno no fuese fuerte hizo que descendiesen los beneficios en un 2,1%. Recaudaron 485 millones de un total de 4.000 y pico millones de beneficio. Es decir, el aumento de las temperaturas reducía los beneficios de la empresa. ¿Se imaginan un titular que dijese: la baja incidencia de la gripe aumenta los beneficios de la sanidad asturiana? Suena completamente ridículo. Y, sin embargo, en no pocos debates, cuando hablamos de los costes de la seguridad social, de la atención en sanidad y de la educación, escuchamos argumentos, por eso el Partido Socialista no le suena tan raro, escuchamos argumentos en los cuales se habla de eficiencia y se utiliza el vocabulario que podía utilizar Bayer, pero solamente para recortar, porque al fin y al cabo, Bayer puede ser que la enfermedad de la gente sea una cifra de negocio, pero al fin y al cabo tiene que vender aspirinas que le quiten el dolor de cabeza a la gente, porque si no, pues la gente no se los compraría. Aquí se habla de recortes en prestación de servicios básicos en cuanto se ve la más mínima oportunidad, y no se preguntan, cuando se cierran las aulas, si realmente el éxito escolar ha evolucionado a mejor o a peor, si están encontrando empleo nuestros jóvenes, o si el quitar horas y determinados derechos a los trabajadores de la sanidad pública lo que hacen es aumentar las listas de espera. Es decir, se coge lo peor de ambos modelos y se llega a un resultado que es completamente desastroso. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando se habla de indicadores que son necesarios es preciso contextualizarlos, saber desde qué visión se están proponiendo. No es lo mismo un indicador para Bayer que para una administración pública. Y de eso hay que discutir cuando se habla de financiación autonómica. Tenemos un contexto marcado, primero, porque cuando hablamos de gasto ajustado por persona, hay que partir que las personas ya fueron ajustadas. Estamos hablando de que la capacidad adquisitiva en 10 años se ha reducido en Asturias un 5%, más o menos al mismo nivel que el resto del Estado. Es decir, cada vez hay menos dinero en el bolsillo para gastar individualmente en salud y en educación, y por eso es tan importante que hablemos de cómo gastamos el dinero colectivo, de qué uso se hace de ese dinero colectivo, porque los que nos prometían libertad de elección y los que nos prometían poder acudir al mercado son los que nos vaciaron precisamente los bolsillos. Segundo elemento, el despilfarro, la corrupción. Hablar de la financiación autonómica a nivel estatal no nos puede impedir decir claramente que no vamos a pedir dinero de fuera para que se vaya por el desagüe. Y yo entiendo que esto puede resultar reiterativo. En la intervención del primer punto del orden del día, la reacción del Partido Socialista sonaba como a qué cansados estamos de que nos hablen de la corrupción. Y es normal, pero si piensan en algo que es repetitivo, yo pensaría automáticamente en el juicio de la Camocha, que después de 3 años de haberse celebrado, vuelve otra vez a celebrarse. Y después del caso Marea, va al caso Mareina. Eso sí que es repetitivo y eso sí que es cansino. Y eso es importante porque, ¿qué es lo que pasaba en el caso de la Camocha? Pues que alguien aprovechó la ventaja comparativa de poder comprar carbón importado, cuya producción costaba pues 5.000 pesetas de aquella época, y venderlo como carbón nacional, que estaba a 27.000, generó un desfase de 17 millones. En eso se nos fue parte del dinero. Y por eso, cuando pensemos en financiación autonómica, no dejemos de poner el ojo en ¿y para qué nos lo vamos a gastar? Porque eso es lo que nos va a dar autoridad a la hora de pedirlo, frente a aquellos que son menos solidarios y encima lo despilfarran en proyectos megalómanos como en otras comunidades. Por cierto, la mina de la Camocha cerró en 2007, señor Lastra, y no estaba Podemos. Si tenemos claro eso, el debate se puede tener de manera mucho más serena, frente a los debates que, por un lado, no aclaran nada de cómo funciona el sistema autonómico, agitan un espantajo de la insolidaridad, pero no explican por qué, y luego se genera la impresión de que hay unos en España que les deben a los otros y que les roban. Eso no es responsable tener un debate en esos términos. Primero porque la deuda tenemos muy clara con quién la tenemos, con los bancos, a los que rescatamos. Cuando se pregunta a quién debe a quién, nos presentamos como deudores, y en Asturias lo sabemos perfectamente. 1 millón de euros al día pagamos en intereses y en deuda,
en bancos que hemos rescatado con dinero público. Es decir, peor todavía, estamos contratando deuda para amortizar deuda. Y en ese contexto es donde se puede hablar con seriedad de los problemas del sistema de financiación autonómico. Por un lado, hay un problema de insuficiencia global de los recursos que tiene que ver con las reformas fiscales regresivas del Partido Popular, una infrafinanciación de los servicios de las comunidades autónomas, que ha sido acompañado por un deslizamiento del Partido Socialista hacia ese tipo de propuestas de carácter fiscal, porque más que del dumping fiscal, habría que hablar del dumping electoral, de ofrecer y yo más, y seguir en esa carrera loca de cada vez tenemos menos ingresos y menos ingresos vamos a tener. No se puede separar el debate de la financiación autonómica del debate territorial. Cuando hablamos con seriedad, no se puede desgajar, y yo aquí sí que discrepo del grupo proponente, no se puede desgajar el debate. Otra cosa es que aquí pidamos un informe de cuáles son los costes en Asturias, por lo menos una estimación, por lo menos algo sobre lo que empezar a debatir, no para airearlo y hacerlo público, pero por lo menos para que tengamos una idea a la hora de tener un debate serio. Porque el problema del modelo territorial de financiación es que ha estado sujeto al clientelismo oportunista antes que al cálculo de los mecanismos de solidaridad. Y, desgraciadamente, lo que ha hecho el Partido Popular ha sido rifar los presupuestos a cambio de pactar el cupo vasco. Y eso no es serio, porque lo que necesitamos es un acuerdo sobre financiación autonómica que sea sostenible en el tiempo y que disuada de cualquier argumentación que haga sospechar los unos de los otros. Además, cuando hablamos de los servicios y de su coste individual, de su coste por persona, hay que ver el volumen global, que por un lado, a nivel estatal, ha decaído desde 2009 un 8% menos, o sea, que ya no es un problema de cómo nos lo repartimos entre Cataluña, Navarra y Asturias, es que en global se ha reducido sustancialmente, porque ese ha sido el fruto de la gestión de la crisis. Y luego es una cuestión de actitud, y eso es lo que vemos en Asturias cuando, volviendo al cierre de aulas, nos encontramos con que la consejería negocia con más firmeza el taxi de una niña en caso y le pide a la familia que negocie con el taxista a ver si le abarata el precio, que con las entidades bancarias o con el señor Montoro cuando le va el señor Montoro a explicar que va a haber menos recursos. A unos lo escuchamos muy atentamente y a otros les exigimos que si quieren ir a la escuela, que se apuren y que anden vivos. Es una buena oportunidad, y lo explicábamos en la reunión, de utilizar indicadores actualizados, porque no podemos hablar de financiación autonómica en el siglo XXI utilizando simplemente marcadores de los años 80, hay que incorporar la huella ecológica, hay que hablar de la brecha salarial y hay que hablar de los índices de desarrollo para evitar las desigualdades. Voy terminando. Aquí no estamos hablando de vender aspirinas, aquí estamos hablando de quitarle el dolor de cabeza de aquellas personas que no llegan a final de mes. Y el problema de la financiación autonómica no se resuelve en términos solamente técnicos, no es un problema de dejarlo en manos de expertos. Tiene que acompañarse de un debate responsable en esta Cámara y donde corresponda, porque lo que nos hace falta es gente valiente que defienda los intereses comunes y no quienes estén al regate corto aprovechando la mínima. Muchas gracias.